Bueno, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar de OMAD. OMAD no es más que las siglas en inglés de una comida al día, One Meal a Day. No es más que una modalidad de ayuno intermitente, pero llevada al extremo. Puede ser muy beneficioso, pero tiene una serie de contraindicaciones y no todo el mundo puede hacerlo. Está muy de moda ahora, lo practica mucha gente, pero se hace mal. Y sobre todo en determinada población que ahora veremos, no deberían hacerlo. Entonces vamos a verlo un poco todo, sobre todo los beneficios y las contraindicaciones. ¿Vale? Empezamos. Bien, como ya hemos dicho en varios vídeos, el ayuno intermitente tiene muchos beneficios. Ya hemos dicho que a partir de las 12 horas empieza la lipólisis, quema de grasas. A partir de las 16 horas hay una autofagia, que ya sabemos que es el proceso de regeneración celular porque destruimos proteínas viejas. Autofagia, nos comemos a sí mismos, a nosotros mismos, significa destruimos proteínas viejas, células viejas, entonces hacemos una regeneración de tejidos. También hay producción de testosterona y hormona de crecimiento que nos hace aumentar la masa muscular, hay un aumento de la inmunidad. O sea, ya hemos dicho en varias ocasiones todos los beneficios que tiene este ayuno intermitente. Entonces, con el OMAD lo que conseguimos es alargar una serie de beneficios, pero haciéndolo bien. Entonces, ahora vamos a ver paso a paso todo esto. Bien, ¿qué es el OMAD? Pues el OMAD no es simplemente una modalidad de ayuno intermitente en el que hay 23 horas de ayuno y una hora en la que hacemos toda la ingesta. Hacemos toda la ingesta sin restricciones calóricas, o sea, pues las calorías que necesitamos según edad, peso, actividad, y deberíamos acompañarlo, igual que cualquier modalidad de ayuno intermitente, de ejercicio. Ejercicio y, al ser posible, ejercicio de fuerza, ¿vale? Y en esa ingesta calórica, que no debe tener restricciones calóricas, debe ser equilibrada. Debemos hacer un cálculo de nuestro metabolismo, que los macros estén en cantidad suficiente, me refiero a proteínas, hidratos y grasas, que los micros, minerales, vitaminas estén equilibrados también, igual que un ayuno intermitente, incluso con más control, porque solo hacemos una ingesta. No todo el mundo puede hacer este tipo de ayuno, puesto que requiere mucho control de nutrientes, y son muchas las horas en las que se ayuna. Entonces no todo el mundo puede aguantar, hay determinado tipo de patologías o constituciones muy delgadas, personas que sean muy delgadas, es posible que no puedan aguantar tantas horas de ayuno. Entonces empezamos con los beneficios. Uno de los beneficios más importantes del ayuno intermitente en general, y en concreto del OMAD, en mayor grado, es que hay una bajada de insulina. Al hacer un periodo de ayuno, no hay ingesta de alimentos, no se segrega insulina, entonces hay una bajada de insulina en sangre. Esto se traduce en disminución de la resistencia a la insulina, mejora en determinado tipo de diabetes, y mejora de enfermedades cardiovasculares como consecuencia de estas diabetes. Otro de los beneficios del OMAD es que los niveles de glucosa son más estables en sangre. Cada vez que comemos, ingerimos alimentos, hay un pico de glucosa en sangre, como consecuencia se produce un pico de una secreción de insulina, un pico de insulina, esa glucosa pasa a células, se obtiene energía y el exceso se transforma en grasa. Entonces, cuando pasa a células, el nivel de glucosa lo que hace es aumenta, pasar a células tiene un bajón, o sea que hay fluctuaciones de los niveles de glucosa en sangre cuando comemos y dejamos de comer. O sea, a lo largo del día hay fluctuaciones de glucosa en sangre. Esto nos provoca que
en las bajadas de glucosa en sangre nos falte energía. Siempre notamos que después de comer tenemos como bajadas de energía. Con el ayuno intermitente y en concreto con OMAD conseguimos, puesto que no estamos ingiriendo nada, que los niveles de glucosa sean estables y entonces tenemos más energía, conseguimos tener más energía. Es uno de los grandes beneficios del ayuno intermitente y concretamente en mayor grado del OMAD. Y esto es una de las cosas que más se notan. Evidentemente otro beneficio es por lo que mucha gente empieza con el ayuno intermitente, es la bajada de la grasa corporal, la lipólisis, la quema de grasas. Esto no solo es un factor estético, sino que mejora nuestra calidad de vida y nuestra expectativa de vida. Esta lipólisis empieza más o menos a las 12 horas de ayuno. Otro beneficio más del ayuno intermitente y en mayor grado del OMAD es el aumento de testosterona y hormona del crecimiento. Esto tiene muchos beneficios metabólicos y en concreto aumento de masa muscular, aumento del metabolismo y aumento de masa muscular. Uno de los más importantes beneficios del ayuno intermitente y que llevamos al extremo con el OMAD es la autofagia. La autofagia empieza más o menos a partir de las 16 horas de ayuno. Como sabemos y hemos dicho ya en varios vídeos, la autofagia no es más que destrucción de proteínas viejas, células viejas, o sea, es una regeneración de tejidos, es un antienvejecimiento celular. Lo que pasa, el problema de la autofagia es que empieza muy tarde, estamos hablando, como hemos dicho, a partir de las 16 horas de ayuno. Por eso con el OMAD lo prolongamos al máximo. Esto se traduce en una mayor longevidad, una expectativa de vida mucho mayor. Otro beneficio más del ayuno intermitente, pues mejoras intestinales. El intestino está relajado, no está trabajando, y en problemas como colon irritable o inflamaciones intestinales conseguimos mejorar bastante. Incluso problemas de estómago, como gastritis y todo este tipo de problemas, se consigue mejorar bastante, puesto que todo el sistema digestivo está en reposo. Pero todo esto no es tan bonito. Hablo del ayuno intermitente y concretamente de OMAD. Todo esto no es tan bonito. Hay una serie de casos, una serie de personas que no pueden hacerlo, y hay una serie de problemas que puede dar el OMAD si se hace mal. Entonces empezamos con las contraindicaciones. Por ejemplo, en personas muy delgadas, que tienen poca masa muscular, poco peso, puede ser un problema el OMAD, porque puede haber mucha pérdida de masa muscular y pérdida de energía. Puede ser un problema grande. En este tipo de personas yo no recomiendo OMAD. Sí pueden hacer ayuno intermitente, pero reduciendo mucho más las horas de ayuno. Pueden llegar a perder mucha masa muscular y puede ser un problema metabólico, ¿vale? Otro problema que puede dar el OMAD, como hemos dicho antes, hay que controlar muy bien las ingestas de glucosa para que no haya fluctuaciones y haya una bajada de los niveles de energía. Los niveles de energía son un problema en OMAD. En el periodo en que estamos comiendo, en esa hora en que estamos comiendo, lo que deberíamos hacer es hacer una dieta en la que no consumamos mucha glucosa, muchos hidratos y muchos azúcares simples, para que no haya tantas fluctuaciones de glucosa en sangre y tengamos unos buenos niveles de energía. Por eso digo que no todo el mundo puede hacer esto, porque el protocolo del OMAD es a veces un poco complicado.
Los beneficios son muy grandes, pero es complicado de hacer. Entonces sí que puede ser un problema estos niveles de energía. Porque claro, cuando estamos tantas horas ayunando, el metabolismo se acelera mucho. Entonces hay mucho gasto calórico, quemamos, incluso destruimos masa muscular. Entonces la ingesta de calorías tiene que ser mucho mayor, puesto que ha aumentado mucho ese metabolismo. Por eso digo que hay que controlar mucho esa ingesta, y es complicado. Sí que podemos hacer un ayuno intermitente de menos horas de ayuno, y de vez en cuando, en algunas épocas, en algún mes, por ejemplo, hacer un protocolo de OMAD, pero no alargarlo en el tiempo, en determinados casos. Está contraindicado el OMAD, incluso en cualquier tipo de ayuno intermitente, en embarazo y lactancia. Realmente no hay determinada evidencia científica que diga que es beneficioso o no es beneficioso. Por eso, mejor en estos casos no hacer ayuno intermitente y por supuesto OMAD mucho menos. Un problema grande que nos puede llevar incluso a algunas patologías, si practicamos OMAD y somos personas muy estresadas. El estrés es un problema. Es un problema porque si ya hemos dicho que con OMAD hay muchas horas de ayuno y hay un aumento del metabolismo muy grande, con el estrés todavía hay más quema de calorías. Con el estrés se queman muchas más calorías. Entonces es una suma al final de ese aumento de metabolismo y esa quema de calorías por estrés. Y al final las necesidades nutricionales serían muchísimo mayores. Entonces es posible que no lleguemos a consumir las calorías suficientes, y lo que vamos a provocar es forzar el cuerpo, forzar glándulas como tiroides y suprarrenales. Hay una subida de cortisol para aumentar esos niveles de glucosa que no tenemos mucho déficit, porque no consumimos las calorías suficientes, porque tenemos mucho estrés. Entonces, no digo que no se pueda hacer el OMAD, pero hay que quitarse ese estrés. Y si no podemos quitarnos ese estrés, no podemos practicar OMAD. Podríamos hacer otro ayuno intermitente reduciendo las horas, pero OMAD no, porque nos puede llevar a medio largo plazo a problemas glandulares de tiroides, suprarrenales, y sobre todo mucho cansancio, falta de energía, por ese metabolismo tan elevado. Bien, en personas que quieren hacer desarrollo muscular, mucha hipertrofia muscular, no es el ayuno intermitente más adecuado, porque hay como hemos dicho, mucho aumento de metabolismo y hay destrucción muscular. Es verdad que lo vamos a acompañar haciendo mucho ejercicio y aumentando la ingesta de proteínas, pero a veces no es suficiente. También partimos de la base de que una hipertrofia muscular, ojo, estoy diciendo una hipertrofia muscular excesiva, no es lo más sano para el cuerpo. Partimos de esa base. Pero bueno, gente que quiera tener mucha musculación, no sería el ayuno más adecuado. Un ayuno adecuado para hipertrofia muscular puede ser 16-8. No entraríamos en autofagia, pero sí podríamos conseguir mucha masa muscular acompañado de aumento de proteínas y haciendo ejercicio de fuerza. Por supuesto, OMAD y ayuno intermitente contraindicado en personas que hayan tenido algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Anorexia, bulimia, no está indicado, puesto que puede agravar o personas que ya lo hayan superado pueden volver a problemas anteriores. Entonces, yo no recomiendo en estos casos ningún tipo de ayuno intermitente. Y luego, concretamente el OMAD, sí que nos podría llevar, si no lo hacemos bien, a algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, porque
nos puede obsesionar esa pérdida de peso, por ejemplo, o ese control de calorías. Entonces, por eso digo que es un protocolo difícil de hacer y difícil de mantener en el tiempo. Hay que tener fuerza de voluntad y no hay que obsesionarse. Lo que se puede hacer también, no pasa nada, pues lo que se puede hacer es varias veces al mes, nos podemos saltar algunos días el ayuno, porque tengamos una comida familiar o un desayuno familiar o vayamos con los amigos a algún sitio. No hay que forzar tanto porque se trata de un estilo de vida y para mantener ese estilo de vida también, pues eso, tenemos que vivir, no forzar demasiado la máquina. Y si no es posible, no pasa nada. Hacemos otro tipo de ayuno no tan fuerte como el OMAD. Entonces, esa puede ser una buena estrategia para mantener nuestro ayuno intermitente. Tener en la mente que podemos saltarnos algún día ese ayuno porque tengamos algún tipo de celebración. Esto nos puede ayudar a que lo podamos aguantar en el tiempo. Hasta que, sobre todo en los primeros momentos, porque llega un momento cuando haces ayuno intermitente, y lo digo yo que llevo mucho tiempo, que determinado tipo de hormonas, que son las hormonas que nos dan hambre, se terminan regulando y ya no tienes hambre en el periodo de ayuno. Pero bueno, al principio sí que puede ser un problema. Y también otra estrategia para mantener esto es lo que hemos dicho antes, tener los niveles de glucosa estables en sangre. Y para eso, en el periodo en el que estamos comiendo, sí sería interesante una dieta en la que bajáramos sobre todo los azúcares simples, y no tuviésemos una ingesta excesiva de hidratos de carbono. Por ejemplo, si estamos utilizando el OMAD para bajar de peso, evidentemente es el ayuno intermitente en el que más bajada de peso hay, pero como es difícil de hacer, como hemos dicho, una estrategia puede ser, aunque no sería un ayuno estricto, pero sí que nos puede ayudar el hecho de, en el periodo de ayuno, podemos tomar café, podemos tomar té, determinado tipo de caldos de huesos. Esto nos puede ayudar a que aguantemos este tipo de ayuno, sobre todo en los primeros momentos, hasta que, lo que hemos dicho antes, estas hormonas se regulen y ya no tengamos hambre y podamos dejar este tipo de ayudas en los momentos de ayuno. Otro problema que puede haber en el OMAD, puesto que lo que hacemos es una sola comida al día, necesitamos ingerir demasiados alimentos en esa hora, o hora y media más o menos, y entonces sí que podemos estar sobrepasando la capacidad de nuestro sistema digestivo de absorber nutrientes, de absorber alimentos. Entonces, por eso digo que en determinado tipo de personas, por ejemplo, personas que sufran de algún tipo de inflamación intestinal, es posible que no puedan absorber todos los nutrientes. Entonces estaría contraindicado el OMAD y lo que deberíamos hacer es reducir las horas de ayuno. Y por supuesto, para no tener déficit de vitaminas y minerales, puesto que solo hacemos una comida al día, lo que deberíamos hacer es siempre, en esa comida, siempre introducir muchos vegetales que nos van a aportar esas vitaminas, esos minerales y que sean diferentes todos los días. Simplemente con hacer eso no llegaríamos a déficit nutricionales, sobre todo de estos micros que estamos hablando, de vitaminas y minerales. Importante también ingesta de omega 3 y de grasas saludables para una mejor capacidad cerebral. Bien, como conclusiones sobre OMAD, como ya hemos visto, tiene muchísimos beneficios, tiene todos los beneficios del ayuno intermitente, pues puesto que es un ayuno intermitente, pero maximizados, y sobre todo la autofagia. La autofagia está maximizada y la lipólisis también, pero requiere un protocolo estricto, es difícil de hacer y no todo el mundo puede aguantar tantas horas de ayuno.
Y no es cuestión de aguantar, es cuestión de que podamos hacerlo sin que tengamos necesidades, sin que suframos. Entonces, por eso digo que no todo el mundo puede hacer esto, aunque hemos dicho que tiene muchos beneficios, pero también esos beneficios, aunque no tan maximizados, los podemos tener con otro tipo de ayuno. Por ejemplo, no hace falta hacer 23 horas de ayuno, es posible que con 20 horas de ayuno y haciendo 2 comidas en esas 4 horas sea suficiente. Estamos entrando en autofagia y tenemos todos los beneficios del ayuno intermitente. Incluso en un ayuno de 16-8, aunque no entramos en autofagia, pero tenemos los otros beneficios del ayuno intermitente. Quiero decir que no hay que ser tan estrictos a veces. Y por supuesto en determinado tipo de patologías, como determinados tipo de diabetes tipo 1, embarazo, lactancia, incluso algunos enfermos polimedicados, no deberían hacer, sobre todo OMAD. Y ayuno intermitente depende mucho de su analítica y depende mucho de lo que diga el médico. Es posible que en algunos casos se pueden hacer ayunos intermitentes, pero no tan estrictos. En definitiva, el OMAD puede ser muy beneficioso si se hace bien, pero requiere un protocolo estricto. Tan estricto que a veces mucha gente no lo va a poder hacer, porque si se hace mal, el riesgo que podemos correr pueden ser de algunas patologías graves. Entonces, simplemente lo que debemos hacer es realizar el ayuno que mejor nos venga a nosotros. ¿De qué depende? Depende de si tenemos alguna patología, como hemos dicho antes, qué analítica tengamos, qué queremos conseguir, si bajada de peso, si la autofagia por rejuvenecimiento celular. Depende de lo que queramos conseguir, utilizaremos un ayuno intermitente u otro. Depende también de nuestra constitución corporal. Como hemos dicho antes, si somos muy delgados, pues es posible que perdamos demasiada masa muscular y demasiada energía y no podremos hacerlo. En definitiva, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra salud, no empeorarla. Entonces, de nada vale ponernos al límite si vamos a estar peor. Y lo peor de todo esto, que si lo hacemos mal, lo que vamos a conseguir es que cuando volvamos a comer normal porque no hemos podido hacer el ayuno, es posible que nuestro cuerpo se haya adaptado a no comer y tengamos déficit de nutrientes, déficit de energía y trastornos alimentarios. Y por supuesto algunas patologías. Por eso digo que es muy importante elegir el tipo de ayuno que sea mejor para nosotros, y consultar con médicos. Si tenéis alguna duda, me lo ponéis en comentarios, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, que os llegarán notificaciones de todos los vídeos que publiquemos. Adiós.